tú estás oyendo una historia en general, aprendiendo un montón, y luego te dice, hey, en esta historia también están atravesados por este concepto del género, por esta categoría del género. A mí eso me parece increíble. Y entonces el hecho de hablar de asuntos de género no queda reducido a hablar de asuntos de mujeres. Este va a ser un video corto, de verdad corto. Y espero que la teoría que tenga sea muy poco, que sea mucho más dinámico. No sé si será la palabra que busco. El caso, en este video les voy a hablar de Diana Uribe. Les voy a hablar de por qué Diana Uribe me gusta mucho a mí. Obviamente centrándome en el asunto de género que quiero hablarles. Pero el caso a mí, esa señora me encanta. Me encanta cómo narra las historias y por eso les voy a hablar de ella. Les voy a hablar de lo que yo considero es su perspectiva de género y porque esa perspectiva que yo veo tiene mucho sentido para mí y me gustó un montón. Y entonces, como raro les voy a contar por qué se me ocurrió esta idea, y es que yo estaba oyendo a Diana Uribe y estaba pensando, parce, en serio, su perspectiva de género es muy interesante. Es como la que a mí me gustaría como aportar en ciertas cosas, bueno, bla, 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 bla. Y luego me puse a pensar que una de las primeras personas que teorizó, sí, como que escribió muy detalladamente qué es el concepto de género y trató de explicarlo, fue una señora que se llama Joan Scott y que también es historiadora. Entonces yo dije, wow, sea coincidencia que justo las dos sean historiadoras. Y la verdad es que no sé si es casualidad o no, pero a mí me llamó la atención y me pareció interesante. Así que voy a intentar hablarles de esas dos cosas. El podcast de Diana Uribe, el actual, el que está haciendo hoy en día, que es el que yo tengo más claro en mi memoria, y por el otro lado es un artículo que escribió Joan Scott en 1986 que se llama El género, una categoría útil para el análisis histórico. No sé si esto sale bien o no, pero sé que lo va a hacer muy rápido y corto porque no quiero hacer un video eterno y teórico y pesado como los de Simone de Beauvoir. Diana Uribe es una historiadora colombiana que se ha dedicado durante muchos años a realizar divulgación de historia. Y esta divulgación de historia la hacía a través de la radio. Ella dice en su página web que ella es una historiadora colombiana y que su medio de comunicación es el audio. Y ese es el punto de lo que ella hace. A lo largo de muchos años se ha dedicado a crear contenido para dar a conocer la historia, desde historia colombiana hasta historia de todas partes del mundo, a través de distintos elementos, pero todos que contienen el formato del audio. Entonces sí, ella inicialmente hacía un programa por la radio, pero después también realizó audiolibros en los que mezclaba narraciones escritas, pero lo fuerte, lo más lo que la gente iba a buscar eran sus narraciones grabadas. Y hoy en día se dedica a hacer un podcast que se llama dianauribe.fm, en el que se dedica a hacer narraciones de historia. Pero bueno, el caso, yo les voy a hablar de lo que yo veo, como ya les dije, de la perspectiva de género que ella maneja. Yo no sé si ella la llamaría perspectiva de género, enfoque de género, historia de género, o si no usan a ninguno de estos conceptos y no le importa para nada. Lo que yo quiero es contarles por qué para mí eso tiene sentido. Y para mí todo se basa en que ella usa lo que yo llamo perspectiva de género, pero no hace una historia de mujeres. Como puede ser mi canal, en general muchos de mis videos están direccionados a qué hicieron las mujeres, qué hablaron, cómo fue la vuelta y todo eso, ¿no? Cuál es la postura de las mujeres en distintos elementos, etc. No solo eso, pero es una parte de lo que yo hago. Ella no, aunque un poco también, pero no es que esté contando la historia de las mujeres, cuenta la historia en general. Por ejemplo, no es que se dedique a contar la historia de las mujeres que fueron consideradas brujas en la época medieval, ¿no? Eso sería como una historia de mujeres. Ella definitivamente no se dedica a hacer ese tipo de historia nada más, aunque en algunas ocasiones, en algunos episodios sí lo hacen. Sí hay ciertos episodios dedicados a mujeres. Un ejemplo de esto son los 2 episodios que sacó el año pasado, que se llaman Mujeres Inspiradoras parte 1 y parte 2, en los que habla de Nina Simone, Florence Nightingale, Chimamanda Ngozi Adichie y Diana Trujillo. Es muy loco hablar acá de una mujer que habla sobre mujeres para resaltar cómo son inspiradoras, y entonces yo estoy hablando de Diana Uribe para decir cómo ella me inspira en mi perspectiva de género. Y es como una matrushka del género. Entonces ella empieza a darse cuenta que el trabajo de las enfermeras
estaba todavía demasiado empantanado, pero no había una asistencia sanitaria científica, no había el rigor de una formación de enfermeras. Eso es lo que va a hacer Florence Nightingale. Ella reglamenta y hace científica la profesión. Y en estos episodios sí, ella se dedica exclusivamente a hablar de mujeres. Cuenta su historia, lo que hicieron, lo que implicaba ser mujeres, por ejemplo, cómo hicieron lo que hicieron y las dificultades que tuvieron por el hecho de ser mujeres. Digamos que tiene toda esa aproximación que tiene en cuenta el género dentro de esos episodios que están dedicados solo a mujeres. Y además también, por ejemplo, pues se resalta que su perspectiva no es solo una perspectiva de género, sino que es una perspectiva mucho más intersectorial. Entonces, por ejemplo, sí, obviamente no solo se centra en, por ejemplo, las mujeres, sino que también muestra cómo otras categorías actúan como formas de opresión, ¿no? Como la raza, por ejemplo, como en el ejemplo que les voy a mostrar a continuación. Esa película, la de Figuras Ocultas, estas mujeres son afroamericanas. Entonces por eso les digo que no solamente tenían que superar el tema de ser mujeres, sino que además eran mujeres afroamericanas, y en la película se muestra cómo es todavía el momento en que estaba segregado los Estados Unidos entre blancos y negros, que es muy importante mirar porque todo esto forma parte de los impedimentos para poder entrar a trabajar en la ciencia. John Scott dice con respecto a este tema que las personas, las historiadoras, historiadores que empezaron a usar la categoría de género para entender la historia, también en general solían usar otras dos categorías, la categoría de raza y la categoría de clase social, para hablar de la historia, para aproximarse a ella. Y esto entonces lo que implicaba es que esta persona que hacía eso tenía un compromiso por incluir en la historia las circunstancias que viven las personas oprimidas y que a la vez tenían una comprensión teórica, académica de que las desigualdades ocurren a través de distintos ejes, ¿no? Es decir, que son intersectoriales, como lo diríamos hoy en día. Y entonces, por ejemplo, pues lo que quiere decir eso es que una mujer negra y una mujer blanca no tienen las mismas situaciones de opresión, ¿no? Porque una mujer negra, además de ser mujer, es negra. Ya, bueno, lo he dicho 1000 veces en los videos también. Y bueno, el caso, aunque Diana Uribe sí tiene episodios de ese tipo, en este momento en concreto son los que menos me interesan. Porque aunque sí hay unos episodios sobre esto, no es como a lo que se dedica. Su objetivo en la vida no es contar la historia de las mujeres, ¿no? Sino que es una cosa mucho más sutil y mucho más interesante, en mi opinión. Porque el punto precisamente es que ella se dedica a contar la historia en general. A veces como la historia de grandes guerras, a veces la historia de festivales en Colombia, la historia del rock, los viajes que ella hace y cómo pues esos viajes cuentan un montón de historias, no están relacionados con la historia. Pero mientras hace eso, de repente te saca una historia, te dice una frase que te hace ver que efectivamente existe esa perspectiva de género y que sí igual tiene tensión dentro de esa historia de cómo el género es una categoría que atraviesa la vida de las personas y no solo de las mujeres, de hecho, pero bueno. La pianista Catherine Kennicott, que estuvo entre 1892 y 1980, escribe la canción A Carol of the Drum, el villancico del tambor, y que se publica bajo el seudónimo de C.R.B. Robertson, porque bueno, todavía estaba complicado para las mujeres ser autoras públicas de las canciones. Y esto resuena precisamente con una de las cosas que dice Joan Scott en su artículo. Ella decía que el uso del concepto género había llevado a delimitar un campo de acción específico para el género. Había creado un campo de estudio histórico nuevo, es decir, había creado, digamos, lo que se llama la historia de género, en la que se solía hablar de ciertos temas que cabían dentro de esa historia, pero no de todos. Entonces, por ejemplo, se hablaba de temas relacionados con la familia, con la cocina, con las relaciones humanas, con la moda. Pero en cambio otros temas, por ejemplo las guerras, la política alta, que llamaba ella, no aplicaban la categoría de género porque se consideraba que en esos ámbitos el género no tenía nada que ver, ¿no? Eran cosas distintas, porque en ellos no se veían como explícitamente las relaciones de género. Y ella decía que entonces eso lo que había hecho es como constituir esta historia de género como algo aparte de la historia. En cambio, precisamente lo que hace Diana Uribe es lo contrario, en mi opinión. Diana Uribe te habla de la historia, por ejemplo, te cuenta que fue a Islandia, en donde vio auroras boreales, se quedó atrapada en un pueblo porque el clima es un poco loco, y te cuenta que estaban visitando una iglesia en la que había una estatua de una mujer. Y ahí te saca tu perspectiva de género. A mí eso me parece increíble. Tú estás oyendo una historia en general, aprendiendo un montón, y luego te dice, hey, en esta historia de la mitología nórdica, de los textos escritos del mundo nórdico,
también están atravesados por este concepto del género, por esta categoría del género. Porque ese monumento es el de la primera viajera, la que aparece en las sagas, que es un personaje muy importante y es un personaje muy icónico dentro de las historias de la isla y dentro de las mujeres de la isla, porque las mujeres en Islandia tienen una particular importancia, pues desde la era de los vikingos que les contaba, precisamente por la condición de igualdad cósmica en que nacen las mujeres. Entonces ahí nos vamos a encontrar esta estatua de una mujer en un barco. Estamos hablando de una mujer nacida y que hizo sus grandes viajes en el remoto año del 934. En el remoto año del 934 era muy poco probable que las mujeres pudieran viajar. Y entonces el hecho de hablar de asuntos de género no queda reducido a hablar de asuntos de mujeres. Ella lo que hace es en esas frases mostrar cómo las relaciones entre hombres y mujeres y cómo la sociedad se ha construido pues tiene una implicación en términos de género, ¿no? Por lo que en realidad no solo pone atención en lo que implica ser mujer, sino también lo que implica ser hombre. Creo, porque he estado oyendo los podcasts y no he logrado encontrar un ejemplo de eso concreto, pero estoy segura de haberlo oído, como esa reflexión también hacia las masculinidades. Pucha. Ay, diosas. Y bueno, esto relacionándolo con lo que decía Joan Scott. Ella decía que algunas personas que usan el concepto de género lo que buscaban también visibilizar era eso precisamente, que el ser hombre y el ser mujer se construyen mutuamente, en relación, por lo que no se puede realizar realmente un estudio completo del ser hombre o del ser mujer aparte, porque son cosas que van conectadas. Y creo que eso es un poco también lo que permite ver lo que hace Diana Uribe y que para mí tiene mucho sentido y que un poco es lo que yo decía, creo que en el tercer video del Palacio de Justicia, ¿no? Los dos primeros quería resaltar los roles de las mujeres. Lo que yo quería hacer de ahí en adelante era mostrar cómo se dieron los hechos, trayendo a la luz las voces de las mujeres, pero también las de los hombres, ¿no? No solo viendo esta parte, porque la historia completa es cuando se mezclan las dos cosas y se pueden también ver cómo se articulan las relaciones entre ambos géneros. Siento que estoy hablando demasiado binariamente, pero bueno, esa es como la idea. Y es una idea igual muy binaria, ¿no? Porque vivimos en un mundo muy binario. Y eso es todo. En realidad les dije que iba a ser súper corto. Espero que eso sea bueno, tener de vez en cuando un episodio corto. Pero en este caso solo quería contar eso. Y pues nada, que ojalá oigan los episodios de Diana Uribe del podcast. Son increíblísimos. Lo amo por muchas cosas. O tú estás ahí oyéndolo mientras barres y oyes una frase ahí que dices como... ¡Ah! ¡Qué belleza! Me la quiero aprender de memoria y poder decirla en la vida cotidiana porque es hermosa la forma en la que habla. Siempre un grupo es un caleidoscopio de posibilidades humanas en donde uno se va a encontrar con una gente que siempre es una sorpresa y que van a ser los compañeros de sueño. Pero al mismo tiempo te habla en una forma tan simple, tan cotidiana, que te llega tanto y que te conecta con experiencias reales propias. Eso hace que nos conectemos con esa historia que nos cuentan. Y me encanta. Y entonces además tú estás ahí, como les digo, oyendo historias, aprendiendo un montón de culturas distintas o incluso historias propias de por qué se prenden las velitas el día de las velitas y de repente te va sacando las frases que te deja ver que igual todo eso está atravesado por el género y a mí eso me agrada un montón. Yo soy un colibrí, aunque eso la gente no lo sabe. Muy poca gente lo sabe, pero en el fondo yo soy un colibrí.